Muy buenas tardes, estimados amigos del canal de YouTube Mecánica Carlos Irigoy. A esto ya lo tengo hecho, ya lo hice, ya lo solucioné y se me ocurrió ahora poder mostrárselo. Más vale tarde que nunca. Les va a servir a todos los que puedan o les guste lo que es meter mano en la mecánica, lo van a poder solucionar. Les recuerdo antes de comenzar que estamos llegando a los 100.000 suscriptores, estamos en 99.300 suscriptores, así que estamos ahí a 700 de los 100.000 y de la placa. No sé si la merecemos o no, pero bueno, estamos ahí. Fuelle, cuando se te rompe un fuelle de la homocinética, mirá, ahí tenemos el dedito, nos volvemos a ensuciar. Se te rompe, en este caso fíjense, tierra por todos lados porque llovió acá en Colón, tiró toda la grasa, la homocinética está seca adentro, estaba seca, y hay forma de recuperarla. ¿Se debe cambiar la homocinética porque se rompió el fuelle? No, no es necesariamente una obligación cambiarla, no, porque se puede recuperar. Por eso mismo el video, para que no entren en estos momentos, por lo menos acá en la Argentina, que estamos jodidos económicamente, el reciclaje, el volver a utilizar la pieza, si es que amerita el caso, por supuesto, si todavía la homocinética no empezó a hacer ruido cuando girás hacia un lado o hacia el otro. Normalmente cuando vos girás hacia el lado de la homocinética, sobre el lado que está, si es la derecha y girás hacia la derecha, la homocinética al abrirse puede empezar a hacer ruido. Eso ya podés, casi seguro que debes cambiarla. No si recién empieza a hacer el ruido, no pasa nada, la podemos recuperar. Tal cual es en este caso. Desarmé, limpié y bueno, ahí les voy a mostrar el proceso que hice. Simplemente tienen que acompañarme y se van a ahorrar, no sé lo que saldrá esta homocinética, o sea, el fuelle hay que comprarlo evidentemente. La homocinética debe estar aproximadamente de este auto 15.000 pesos. Así que bueno, vamos a tratar de hacerles ahorrar unos 15.000 pesos a quienes se animen a hacer este trabajito. Y bueno, vamos para ahí. Recordando que tengo el canal de pesca, Pesca y Disfrute, que no he podido subir video últimamente porque estuve enfermo, estuve jodido, llovió, no he salido de pesca, así que bueno, vamos a continuar ahora en los próximos días con el canal. Así que quien me quiera seguir por ahí y no esté suscrito, se suscribe. También les quería comentar, y quiero que los colegas me digan una cosa. ¿Recuerdan el tema de, teníamos el Peugeot 405 nafta inyección? Bueno, ese Peugeot tuvimos problemas con eléctrico, para mí me lo habían traído todo desarmado, todo, amagaba a aprender a arrancar todo eso y no lo pude hacer arrancar, o mejor dicho, arrancaba y se paraba enseguida, pero arrancaba. Bueno, este muchacho lo llevó al electricista, al gasista, lo llevó a otro mecánico a que le mida la compresión, bla, bla, bla. Este mecánico le dijo que quiero profundizar ahí, en esa parte. Quiero profundizar en esa parte porque me siento perjudicado y estas cosas no se hacen. Entre colegas no tenemos que hacernos estas cosas. Puedo ser bueno, malo, saber más, menos, puedo ser un aprendiz, eso no interesa. Yo creo que es una falta de ética total hacia mí y es una falta de ética hacia su cliente, porque al llevarle el vehículo a ese mecánico y hacerle un mal trabajo es o tener esa mala hazaña con
una mala actitud es pésimo. Y abundan los personajes estos. Bueno, les cuento. Me voy a buscar el auto con mi hijo rápido antes de terminar con esto. De seguir con el video. Porque amerita la mala acción de este mecánico. Voy a buscar el auto. Voy a directamente a, porque le dijeron un montón de cosas de que estaba mal hecho el motor y todo lo demás. Me voy a buscar el auto, levanto el capot en la casa de este muchacho, me fijo directamente en lo que es el sensor que va puesto en la caja, ¿sí? Que va en la, bueno, que tiene por Dios, estoy trabado, tiene el sensor ahí, ¿sí? Le conecto porque estaba puesto todo, en vez de haber comprado la ficha o el conector, lo pusieron uno por uno, aislado con cinta, así no va. Uno estaba puesto por fuera, a lo cual fui, lo conecté, le dije a mi hijo que me cinche, que lo iba a probar si arrancaba. 10 metros quedó regulando el auto, se acabó el problema, se les cayó la teoría. Llego al taller a las 4 cuadras, perdiendo agua por la tapa. Yo lo traía cinchándolo. Veo qué es lo que sucedió con la pérdida de agua. Resulta que pierde por los bulones del medio. Voy a cazar el torquímetro y tenía 1 kilo. Uno. Los 3 del medio, de arriba y de abajo, tenían 1. Me habían aflojado la tapa. Yo le había dado 7. Estaba en 1. Solo no se afloja. Solo no se afloja un burón. O sea, metieron la mano ahí, hicieron un desastre. Me podrían haber hecho hacer un desastre. No se hacen esas cosas. No se deben de hacer. Hecho el descargo, no sé quién es el mecánico que lo hizo, lo voy a averiguar y no sé si decirle algo porque sinceramente no vale la pena ni siquiera ir y hablar con esa gente. Ahora sí vamos con el video. Bueno, tenemos lo que es la homocinética, ya está limpia. Simplemente quiero mostrarles cuál es el procedimiento para llegar a dejarla de esta manera. Esta, por supuesto, estaba con esta mugre. ¿Ven? Con todo eso, bueno, estaba todo así. Así que la limpié, la sumergí en nafta, pincelito con nafta. Ahí les voy a mostrar. Ahí está, pincelito en una bandeja con nafta. La limpié bien. Desarmé. Esto no es que sea realmente fácil, pero se hace. Fíjense cómo procedo al desarme. Vamos a ver si la podemos desarmar fácilmente, porque esto lo pueden hacer ustedes. Ahí sacamos una. Vamos a ir poniéndola dentro de un trapito para que no se nos vuelva a ensuciar. Sacamos la otra. Esto, si ustedes, una vez desarmado, tienen que tener un poquito de paciencia. Recuerden una cosa que les voy a decir. Esto, recuerden que va hacia afuera. Recuerden cómo la desarman, principalmente. Cómo la desarman. Porque del otro lado tiene otro dibujo y va asentado de otra manera. Esto se desarma así. No todo el mundo lo hace. Yo sí lo hago. Ya te digo, al cliente hay que tratar de cuidarle el bolsillo, porque si no le cuidamos el bolsillo, el cliente no nos da trabajo, porque no va a tener plata. Para sacar esto se desarma totalmente. Entonces lo que tenemos que hacer es esto. Fíjense bien. Giramos, buscamos en estas partes acá de la copa que una de estas donde van las bolillas queden acá, ¿ven? Entonces sacamos ahí
y sacamos. Si está ahí, no sale. No va a salir. Tiene que estar ahí. Y simplemente le dan el tironcito hacia arriba. Sacan. Y también girándola despacito, desarman todos. ¿Sí? Ahí tenemos todo. Limpiamos bien, trapito. Revisamos y fíjense que tiene apenas unas marquitas, pero está relativamente bien. El canasto lo mismo, no está defectuoso, nada, tiene apenas unas marquitas donde giran las bolillas, donde apoyan, ¿sí? Limpiamos bien, trapito, volvemos a meterlo, fíjense, ahí está. Recuerden que esta parte va hacia arriba, porque de esta parte tiene esto, y le va a quitar lugar, o sea, esta parte iría hacia el lado de la caja de cambio, hacia el lado de la caja de cambio, no, perdón, esto iría así, hacia el lado de la homocinética de adentro. Volvemos a colocar, recuerden que así no entra. Si lo ponemos únicamente sobre estos piquitos, volvería a calzar. Si se les da vuelta esto, simplemente lo giran. Volvemos a calzar y acá hay que armarse un poquito más de paciencia. Acá vamos a tener que ir con un poquito más de paciencia. Espero no tener que cortar el video para que no se haga tan largo y que calce todo así, para que quede bien enterito sin editar el video. Si se llegaría a trabar, lamentablemente, como en este caso, van a tener que, se me fue y bueno, van a tener que contar con un poquito de paciencia. Es volver a ubicar las bolillas, volver a ubicar todo. A ver si la giramos. Cuando pasa esto es cuando uno tiene que tener toda la paciencia del mundo. Porque ahora ya no la podemos sacar. Entonces tenemos que simplemente tratar de ubicar las bolillas. Giramos. Ahí la tenemos de nuevo. No se desesperen, aunque es un poco desesperante por ahí. No se desesperen. Esto no hay que calzarlo con un martillo ni nada por el estilo. Esto se trata de movimientos nada más en los cuales calzan justo. Muchos dicen, no toques, que si se desarma no la volvés a armar más, qué sé yo, eso no, comprar una nueva, bla, 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 todo verso. Todo verso. Hay que tomarse el trabajito, tener la paciencia, a mí me gusta, porque después de cambia pieza, habemos un montón. Recuerden que antes estas cosas se reparaban, no, o sea, siguen reparando, pero antes el mecánico, de los mecánicos que yo aprendí, te reparaban todo. El electricista te reparaba la plaqueta de los diodos, no te cambiaba la plaqueta de los diodos, como se hace ahora, que plaqueta de diodo, tanta 10 lucas, qué lindo,
¿Por qué no cambiaste el diodo que estaba roto? Simplemente tenés que soldarlo y volver a soldarlo. No quiero meterme en terrenos que no me corresponden, pero saben que es así. Hoy cambiamos piezas. Y esto lo mismo, si se puede recuperar, se recupera, y si no, se cambia, se pone nuevo. Fíjense que quedó bien ajustadita. Me está faltando ahí ese, que tengo que encontrarle el lugar y la posición para que entre la bolilla, y es el canasto el que me lo tiene que dar. A ver, ahí entró. Ahí quedó. Y ahí tenemos armada lo que es la homocinética. Lo que dura este video es el tiempo en el cual ustedes pueden invertir para recuperar y no gastar 8, 10, 15 mil pesos. Bueno amigos, espero que compartan los videos míos. Necesitamos o queremos llegar a hacer 100.000 y seguir creciendo. Así que bueno, les agradezco y van a venir, por supuesto, mejores videos. Hasta luego. Chau, chau.